Armelions, las raíces del mundo. Capítulo 33. Bosque de las Almas, región de Polincas, Antártida, 25 de agosto 2010, 4 horas 48 minutos. De un segundo a otro, Gustavo se detuvo y le ordenó a Martín que también lo hiciera. Martín se volteó y ambos se quedaron mirando de frente por unos segundos. La distancia física entre ellos no superaba los 5 metros. Sin embargo, estaban mucho más lejos de poder ser amigos. Siempre me pregunté qué tenías de especial. ¿Por qué eras tan importante?, dijo Gustavo esbozando una sonrisa forzada. Llegué a creer que eras un catalicista prodigio, con habilidades excepcionales. Cuando te conocí era un convencido de aquello, pero con el tiempo me di cuenta de que no eras más que un fracasado. No sé de qué estás hablando, acotó Martín sacudiendo la cabeza. Basta con ver tu pequeña y miserable Raimara, añadió Gustavo apuntándolo con el dedo. A pesar del ridículo que hiciste en el evento de ingreso, tu importancia no decayó. Ni te imaginas la cantidad de planes que se hicieron para poder atraerte hacia nosotros. Por tu culpa, ahora tendrás que unírtenos mucho antes. Eso jamás pasará, respondió el Torrento sacudiendo la mano. No tengo intenciones de unirme a ustedes. Muchas veces quise matarte, pero los deseos del señor Wegner siempre me lo impedían, confesó Gustavo fulminándolo con la mirada. A pesar de que fuiste el último en aprobar el evento de ingreso, el señor siempre te prefirió a ti en lugar de a mí que soy un prodigio, un catalicista egresado con honores. ¿Sabes lo frustrante que es eso? Mira, no tengo intenciones de quitarte tu lugar. Si me dejas... ¡Cállate!, gritó el traidor encendiendo su raimara. Ni tú ni nadie puede ir contra su voluntad. Ahora debo llevarte con mi señor, dijo luego de un silencio elocuente. Pero tras unos segundos, su rostro se iluminó. Pero lamentablemente en el trayecto ocurrirá un desafortunado accidente que te causará la muerte. Una muerte que dolerá en mi señor, pero será solo hasta que se dé cuenta de que soy yo su mejor Spoilser. Mira, te repito, replicó Martín arqueando las cejas. Yo no quiero ir con él. Déjame ir y todo estará bien. Un Bult impactaría a pocos centímetros de los pies de Martín. El ataque fue tan potente que lo haría callar enseguida. ¿Que no lo entiendes?, prosiguió con los ojos abiertos como platos. El señor Wegner es capaz de matar a medio planeta si fuere necesario, con tal de tenerte. No hay nada que pueda doblegar su voluntad, finalizó mientras bebía una poción color rojo sangre. Así que prepárate, porque tendrás que luchar por tu vida. Los médicos atendían voluntariosamente a los heridos, entre ellos Markol y Nixie. Con su ayuda, Nixie logró recuperar el conocimiento. El golpe que recibió fue muy cerca de la sien. Esto explicó el por qué había perdido el conocimiento de esa forma tan abrupta. ¿Dónde está Martín?, preguntó la Cirua con la mano en la cabeza. El golpe aún dolía, por lo que apartaría su mano con un quejido. Un pequeño silencio se generaría. Se lo llevó Gustavo a la fuerza, contestó Melanie mirando hacia el director, que sorprendido no le quitaba los ojos de encima a la Cirua. El estado de ánimo de Nixie fluctuó de una manera airada. Dejando a un lado sus dolores y mareos, intentó ponerse de pie con las pocas fuerzas que le quedaban. «No estás en condiciones de seguir peleando», le advirtió uno de los médicos que vestía de blanco igual que un Thunder. «El golpe que recibiste en la cabeza fue muy duro». El rector, alzando la mano, le haría saber al médico que no interfiriera. En ese instante, la Cirua regresaría la vista al frente y continuaría caminando, intentando que sus mareos no la tiraran al suelo. Luego de cerciorarse de que Markol se encontraba bien, se apoyaría en el tronco de uno de los árboles cercanos por unos segundos. Apenas cerró los ojos,
sintió cómo sus fuerzas regresaban. En ese momento, se escuchó un potente estruendo y la caída de un árbol en dirección norte. Nixie, abriendo los ojos, echaría a correr a una velocidad sobrehumana hacia donde estaba Martín. El rector, silente, observaría la escena con curiosidad. Jamás esperó ver a una Cirua tan preocupada por un humano. Su optimismo regresó haciéndolo sonreír. 2 desgarradores gritos sacarían al rector de su ensimismamiento. Albert aprovecharía la distracción para asesinar a 2 Thunder por su costado derecho. Paul, tras desenvainar su espada, saltaría hacia él para enfrentarlo, mientras la nieve del suelo perdía su color y se teñía de rojo. Melanie se llevaría las manos a la boca con espanto. Los ataques de Martín se veían fuertes. Cualquiera diría que se encontraba descansado y en plena forma física. Quizás las ganas por vivir fortalecían su magia. Sin embargo, sus Bolt eran desviados en distintas direcciones por el escudo de aire de Gustavo. Esto provocaría la caída de un delgado pero alto árbol que estaba a su lado. Martín era un potenciador, por lo que los hechizos no eran su fuerte. Por lo mismo, el brazo del chileno pronto empezaría a entumecerse, sin obtener beneficios importantes en el combate. Sus ataques eran prácticamente inútiles a pesar de llevar su magia al límite. Un hormigueo inicial comenzó a hacerse presente en su brazo, hasta que éste quedó completamente entumecido. A duras penas lograba seguir atacando. Su brazo perdía fuerza y temblaba. Un dolor intenso lo embargó. Con dificultades lograba mantener su extremidad suspendida en el aire, pero no aguantaría mucho tiempo más. Gustavo, que tenía una excelente defensa mágica, comenzó a acercarse poco a poco a Martín, mientras evitaba sus constantes ataques de Bult, los cuales disminuían su fuerza con cada lanzamiento. Martín, no pudiendo soportar más el dolor, cedió y dejó caer su brazo ya sin fuerza a su costado. Gustavo, ya a 1 metro de él, le dio una bofetada potenciada que lo mandó de rodillas al suelo. «No me digas que eso es todo lo que puedes hacer», preguntó Gustavo en tono de burla. «Ni siquiera he usado magia para atacarte. Eres un perdedor». De pronto, de una embestida sorpresiva, Gustavo caería al suelo. Después del primer forcejeo, Martín se daría cuenta de que se trataba de Denis. Ambos se golpearían por unos segundos. El francés tenía a su favor el ataque sorpresa, pero luchaba con más ímpetu que habilidad. «¿Denis?», preguntó Martín sin poder creer lo que veía. «¡Huye, Martín!», dijo su amigo entre tanto presionaba la cabeza de su rival contra el suelo. Mientras esto sucedía, Gustavo encendió su raimara y una fuerza sobrehumana emergió de él. Denis hizo lo mismo y usó todo su poder. Ambas raimaras resplandecían con intensidad, pero el francés no pudo retenerlo contra la nieve. De un codazo en la cabeza, el Spoialcer se lo quitaría de encima. Denis se desplomaría inconsciente al instante. «¡Qué inútil!», dijo Gustavo mientras se sacudía el uniforme. «¿En qué estábamos, Martín?». Martín, preocupado, vería a su amigo inerte en una posición poco natural, con la cabeza hundida en la nieve y con los brazos hacia atrás. Gustavo, tomando de nuevo su tridente y sin decir nada más, se dispuso a atacar a Martín. El torrento comenzó a caminar hacia atrás mientras pensaba en algún plan, pero los nervios le jugaban en contra. Además se encontraba desgastado, tanto en lo físico como en lo mental. Cuando pensó que iba a ser asesinado, Nixie apareció de improviso y se abalanzó en contra de Gustavo. De esta manera comenzaron a luchar. Sin embargo, la bella Cirua no podía hacer mucho en contra del enorme tridente de su enemigo, y menos si ella tenía en su poder tan solo una pequeña daga. Prácticamente sin defensa, Gustavo logró lastimar su brazo. Ella siguió luchando, pero ya se encontraba en desventaja. 20 segundos después, sería enviada al suelo. Cuando Martín vio cómo el tridente de Gustavo se dirigía al cuerpo de Nixie,
con serias intenciones de matar, millones de imágenes pasaron por su mente. Fue tal como la última vez. Vio cómo todo a su alrededor se movía en cámara lenta. Incluso el ataque de Gustavo se veía pausado. Ahora lo recordaba todo. Al borde de las lágrimas, recordó todos los desprecios que le hizo aquella mujer Thirua, y que ahora lo defendía arriesgando su vida. Recordó a su hermano dándole lecciones de magia por las tardes, durante sus tiempos libres, apoyándolo y aconsejándolo. Recordó también a su madre Michelle, que era considerada por muchos como desequilibrada, pero para él era la más lúcida y cariñosa de las madres. Martín por fin recordó cómo fue que despertó su habilidad única. Su hermano tuvo la razón todo el tiempo. Lo que desencadenaba el poder no era más que su deseo de proteger y de jamás decepcionar a sus seres queridos. Esa era la llave desde el comienzo. Las ganas de proteger a su madre y no decepcionarla lo llevaron a probar el evento de ingreso. Las ganas de proteger a Nixie lo hicieron darse cuenta de todo. Poco a poco, vio cómo el poder comenzaba a brotar a través de él. Sentía una fuerte picazón en la frente. No obstante, eso no fue un impedimento para ir hacia Gustavo con todas sus fuerzas. Era como si todo a su alrededor se volviera lento. Pero no era eso, era que él se había vuelto demasiado rápido. Su Raimara no solo se iluminaba, sino que también cobraba vida. Pequeñas vibraciones se sentían en el puño de Martín, que lo hacían estremecer. Su habilidad única se manifestaba bajo su voluntad por primera vez en gloria y majestad. De una potente patada, haría caer a Gustavo, haciéndolo rodar por el suelo varios metros. El impacto lo hizo soltar su tridente. Sin embargo, el libro aún seguía en su poder. Martín tardó un segundo en volver a aproximarse a su rival. Una vez allí, de otra patada lo enviaría en contra de uno de los árboles. Cuando el Spoialcer iba a recibir otra patada, este con desesperación iluminó su Raimara y con el Espantus encandiló a Martín de tal forma que lo hizo retroceder. Casi sin visión, Gustavo aprovechó de lanzarle un bolt al cuerpo que lo haría caer de rodillas entre espasmos. ¡Maldito seas!, gritó Gustavo fuera de sí, sin poder levantarse del suelo. ¿Cómo has obtenido esa velocidad? Nixie, aún desorientada, se tomó la cabeza con evidentes muecas de dolor. Pese a esto, no pudo evitar sorprenderse por la velocidad de Martín. Ni Markol, que era uno de los mejores guerreros del reino, podría alcanzar esa rapidez de desplazamiento. Mientras ella pensaba en esto, se quiso poner de pie. Pero todo le daba vueltas y fue incapaz de hacerlo tampoco. Martín, adolorido, se colocó de pie una vez más, para luego quedarse mirando a su enemigo con una extraña pasividad. «No puedo creer que mi hermana esté con un mal nacido como tú», dijo el joven Torrento, tomando una bocanada de aire. «¿Acaso no te importa lo que Jennifer pueda llegar a sufrir con todo esto?» «No seas estúpido», respondió Gustavo entre dientes. «No me importa lo que pase con ella. Solo la utilicé porque esas eran mis órdenes». «Eres un mal parido», acotó Martín apretando el puño. El plan era robar el libro y luego manchar aún más el apellido Rivadeneira, reveló Gustavo colocándose de pie con dificultad. Después otro infiltrado acabaría con el trabajo. Pero tú lo echaste todo a perder. Primero leyendo mi mente y luego viniendo esta noche para acá. Aunque sabes una cosa, dijo con una sonrisa irónica, disfruté mucho de tu hermana. Martín, lleno de ira, lo atacó enseguida con su habilidad única. Con su supervelocidad, comenzó a correr alrededor del Spoialcer. La nieve saltaba para todos lados. Un círculo se marcó alrededor de Gustavo. El Rivadeneira atacaba con intermitencia. Se acercaba para golpear, para luego alejarse y continuar corriendo a su alrededor, de modo que no le diera tiempo a Gustavo para contragolpear. Sin saber cómo protegerse,
Gustavo empezó a lanzar golpes al aire, pero sin éxito. Al ver que Martín tomaba el control del combate, Gustavo tomó su raimara anaranjada con fuerza en su puño, y luego de soplar a través de ella, comenzó a lanzar grandes llamaradas que hicieron retroceder a Martín. Su Voltex hacía su aparición por primera vez en el combate. Lanzó llamas en todas las direcciones. Su rango era impresionante. El Torrento, no conociendo ningún hechizo de defensa, solo pudo limitarse a esquivar el fuego. Por lo mismo, tampoco pudo evitar que Gustavo recuperara su tridente. El combate se le colocaba cuesta arriba una vez más. Según mis cálculos, tu habilidad única la puedes utilizar solo por 30 segundos, susurró una voz suave. —Lily, ¿eres tú? —Sí —contestó ella por encima de su hombro. Estaba más linda de como la recordaba el humano. Una luz especial la rodeaba. Lamento decirte que te quedan 10 segundos, antes de quedarte sin energía vital. Tras esto, quedarás en completa vulnerabilidad. —¿Pero cómo lo ataco? —preguntó mientras eludía otra de las llamaradas. —No deja acercarme. —Crearé una distracción —dijo ella alejándose, mientras su vestido rosa se sacudía por el viento. Cuando la haga, deberás aturdirlo. La hada, ya a una distancia prudente, juntó sus manos y, usando gran parte de su magia, generó una potente luz dorada con su cuerpo, que terminó llamando la atención de Gustavo. El Torrento, aprovechando aquella oportunidad, usó toda la energía que le quedaba para aproximarse al Spoilser con su descomunal velocidad. En pocos segundos, se posicionó a escasos centímetros de él. —¿Qué diablos? —gritó Gustavo intentando girarse. Sin darle tiempo de reacción, Martín ya estaba ejecutando el ataque por la retaguardia. Gustavo se alcanzó a girar, pero era demasiado tarde. El brutal puñetazo lo mandó directo al suelo. Martín caería de rodillas tomándose el brazo entre fuertes dolores y espasmos. Se forzó a respirar profundo. Por alguna razón también se sentía ahogado. «Este Spoilser es peligroso», aseguró Lily regresando donde el Torrento. En el último instante, movió su cabeza lo suficiente para amortiguar el daño directo y usó toda su magia para potenciar su cabeza, cuello y tórax al momento del impacto. «No me digas que...» No alcanzó a terminar la frase cuando Gustavo se comenzó a poner de pie, tomándose la mejilla dolorida entre maldiciones e insultos. «Es impresionante», acotó Lily, entretanto colocaba sus manos en la espalda de Martín e intentaba mitigar el dolor con su magia. «Los catalicistas pueden potenciar sus cuerpos hasta 1×2. Sin embargo, con tu habilidad única pudiste alcanzar 1×4. No solo en velocidad, sino que también en fuerza, y ese sujeto fue capaz de soportar tu ataque». Nixie, con el brazo ensangrentado, intentó acercarse, pero Martín extendió su brazo y le gritó que no lo hiciera. Tenía claro que el Spoilser no tardaría en iniciar el ataque con sus llamaradas otra vez. El lugar se había convertido en un infierno. Las llamas se propagaban con facilidad a través de los árboles aledaños. Un ambiente rojizo y tóxico los envolvió. Un dolor intenso por todo el cuerpo le impedía a Martín ponerse de pie. Se encontraba entumecido y agarrotado. Intentaba encender su raimara, pero el dolor era insoportable y se veía forzado a no usarla. Había abusado de su habilidad única y ahora estaba pagando las consecuencias. A pesar de tener la asistencia curativa de Lily, el Torrento estaba muy sensible al dolor. Era como si el sutil roce del viento contra su cara le rasgara la piel. Además, sus brazos y piernas temblaban sin control alguno. Su cuerpo estaba al borde del colapso. «Esto se acabó aquí», sentenció Gustavo, mientras le lanzaba con vehemencia las llamas de su ataque Voltex al cuerpo. Martín, ya casi sin movimiento y sin las fuerzas suficientes para escapar, recibió de lleno el ataque. Un grito de espanto de Nixie se escuchó en el lugar, pero que lamentablemente
no serviría de mucho. Quizás los momentos más complejos para Martín se estaban viviendo. Los médicos atendían a Markle como podían, mientras escuchaban las espadas danzar a su alrededor junto a potentes ataques de viento y rayo. El rector y los Thunder intentaban controlar a Albert, pero era demasiado poderoso. Melanie, anonadada, vería cómo el cuerpo del Spoilser se desintegraba en micropartículas de arena, para luego volver a materializarse segundos después a voluntad, eludiendo una y otra vez los ataques de los torrentos. Cuando uno de los Thunder parecía herirlo con su espada, Albert desapareció frente a él y reapareció tras él para herirlo por la espalda de gravedad con un corte transversal. Como él, uno por uno fueron cayendo los heridos. Por increíble que parezca, eran 13 Thunders contra un solo Spoilser. Aún así, Albert estaba ganando la batalla. «¿Qué es eso?», preguntó Melanie, después de ver cómo Albert otra vez se desvanecía enfrente de todos. «Es su habilidad única», respondió Elizabeth sin perder de vista el combate. «Cualquier cosa que entre en contacto con su cuerpo se desintegra cuando él lo desee y regresa a su forma original después de unos segundos». «¿Cómo se puede derrotar a alguien así?», cuestionó la estadounidense, justo cuando la espada del rector rozaba el hombro del Spoilser. «No lo sé», contestó la maestra mirándola a los ojos. «Quizás el maestro Liam Murphy pueda agotarlo y vencerlo, pero no estoy segura», finalizó Elizabeth encendiendo su raimara. Luego de detectar una abertura, la maestra se abalanzaría a atacar a Albert desde la retaguardia, pero fallaría su estocada. Las múltiples raimaras se encendían y se apagaban como luces de Navidad. El sonido de las espadas cortando el aire era agudo. Saltos y piruetas se veían en cada rincón del bosque, entre gritos de los hombres que luchaban. Melanie quedaría embobada con el combate, hasta que un Bult que casi la golpea la haría retroceder. La estudiante fue allí dispuesta a lo que fuera, con tal de ayudar a Martín. No obstante, ¿cómo podría hacerlo si ni siquiera era capaz de defenderse a sí misma? Aquella madrugada dimensionaría en carne propia lo fuerte que eran los Spoilser y la amenaza latente que significaba para Armelions. Con frustración, Melanie mantendría la distancia, intentando no convertirse en un estorbo. Cuando el rector observó a su alrededor, se dio cuenta de que solo él quedaba en pie. Incluso la maestra Elizabeth se encontraba herida a un costado, con la espalda ensangrentada. Para su tranquilidad, Santiago tampoco se encontraba allí. Sin duda, había ido detrás de Martín. A esas alturas, el combate entre Albert y Paul era inevitable. El rector, después de endurecer su rostro, forzaría su magia hasta congelar la empuñadura de su arma. No se detendría hasta que toda su espada se convirtió en hielo sólido. «Por fin pelearás sin contenerte», acotó Albert, colocándose en postura de combate. Los ataques del rector se volvieron mucho más fuertes e impredecibles. Los presentes, maravillados, vieron cómo su espada de hielo se alargaba y se acortaba a voluntad con su magia, siéndole imposible al Spoilser calcular su alcance real, ya que ésta variaba después de cada corte. Sin embargo, Albert brillaba con luz propia. A pesar de que la espada del rector logró herir un brazo del Spoilser, después de alargarla en el último momento, poco a poco, Paul fue siendo sometido por Albert. Pese a la juventud de su aspecto, los años comenzaron a pasarle la cuenta al director. El cansancio se hacía cada vez más notorio, con sus movimientos lentos y torpes. Cuando parecía que el rector caía, milagrosamente el general Aida entró en combate para relevarlo. Luego de realizar un giro en el aire para fortalecer su ataque, logró conectar una brutal patada por la espalda que envió a Albert al suelo con violencia. Sorprendido, Hayate vio cómo Albert se ponía de pie como si nada a los pocos segundos. No cabía duda de que era un tipo habilidoso. En ese instante,
La instructora Clayton, que ya estaba herida con un extenso corte transversal en la espalda, se puso de pie con dificultad para intentar ayudarlo. No obstante, sería detenida. «Ni se te ocurra», dijo Aída mirándola por encima del hombro. «Ya no estás en condiciones de luchar. Solo me estorbarás». Elizabeth, molesta consigo misma, extinguiría la luz de su raimara para alejarse entre muecas de dolor, mientras Paul, aún en el suelo, intentaba recuperar el aliento. Luego de unos segundos de observación mutua, todos atónitos contemplaron cómo Hayate y Albert iniciaban su combate. Ambos hicieron uso de sus mejores movimientos con la espada. Sus raimaras resplandecían junto a ellos. Los dos eran poderosos y muy elegantes para pelear. En un momento dado, el general logra romper la defensa de su rival, y cuando pensaba que cortaba su cuerpo cerca de la costilla derecha, Albert evitó de nuevo el daño usando su habilidad única en el último segundo, permitiéndole desaparecer justo a tiempo. Albert, sorprendido, se daría cuenta de que no enfrentaba a cualquier catalicista. «Tendré que matarlos a todos», afirmó con expresión seria. «Yo que tú no me confiaría», dijo una voz desde uno de los árboles aledaños. El desconocido estaba completamente tapado por unas túnicas negras. Además, un pañuelo cubría su rostro, lo que dificultaba reconocerlo, aunque una delicada pluma azul parecía sacudirse en su sombrero. «¿Tú?», dijo Albert con desesperación al reconocer sus ojos negros. Casi de inmediato, el Spoialcer se abalanzó hacia el desconocido para atacarlo. El hombre se defendió al instante. Su raimara se iluminó a la vez que levantaba los brazos hacia Albert. «¡Fretensión!», gritó con fuerza. Aquella palabra sería lo último que escucharía Albert antes de desaparecer de manera súbita, aunque esta vez desaparecería en contra de su voluntad. «¿Pero a dónde se ha ido?», preguntó Melanie boquiabierta. «Lejos», contestó Elizabeth con seriedad. «Muy lejos». «Eres tú», dijo el director, aún agitado por el cansancio. «Esa habilidad única de tiempo y espacio, capaz de teletransportar». «Es el último traidor del palacio», comentó uno de los Thunder que estaba recibiendo atención médica. «Fernando Rivadeneira». «Así es», contestó otro que estaba cerca de Melanie, «el que desarrolló la segunda visión». «¿Por qué nos ayudas?», preguntó el rector secándose el sudor de la frente. «Ya deberías saberlo, viejo zorro, porque soy inocente», contestó. «Si eres inocente», dijo Hayate con incredulidad, «¿por qué huiste?». «Porque me hubieran ejecutado», gritó Fernando frunciendo el ceño. «Así estaba planeado». «Ni creas que vamos a creer en las mentiras de un traidor», intervino Clayton encendiendo su raimara. «Yo misma me encargaré de llevarte ante la justicia». «Es fácil decirlo desde tu posición», le recriminó Fernando, colocándose en postura de escape. «No sabes lo que es ser perseguido de día y de noche como un criminal. Tener que abandonar a tu familia, recibir el desprecio de todos», finalizó antes de echar a correr a toda velocidad. «Ese traidor», acotó Clayton impulsándose hacia adelante, «no escapará». «¡Detente!», gritó el rector con autoridad. «Pero es una orden», dijo Paul mirándola fijo. «No tenemos tiempo para eso. Debemos recuperar el libro». Un profundo e incómodo silencio se generaría. «Decía la verdad», reveló Melanie de improviso desde un costado. «Lo vi en su mente». «Leer la mente está prohibido», le recriminó la maestra frunciendo el ceño. «Atenta contra los estatutos de privacidad». «Debes respetar la privacidad de la gente, Melanie», añadió el director esbozando una pequeña sonrisa. «Al menos en nuestra presencia». «Perdón», se disculparía ella bajando la mirada. Elizabeth, regresando la vista hacia el frente, vería cómo Fernando Rivadeneira se perdía entre los árboles del bosque de las almas.
donde tantas veces habían hecho clases juntos de alquimia y potenciación. Con resignación, la maestra exhalaría aire y obedecería la orden del rector. Los torrentos, sin más tiempo que perder, encenderían sus raimaras y de inmediato correrían a donde se encontraba Martín, desconociendo por completo que el destino de algunos de ellos estaba a punto de cambiar para siempre. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que hayas disfrutado tu visita. Si es así, no olvides suscribirte y dar me gusta. Nos vemos.